Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y que se hayan conectado para esta plática. Quiero agradecer de antemano a todos que nos permitan estar con ustedes. Y bueno, pues es un placer hablar de este tema muy importante y que de alguna manera nos va a ayudar a todos a conocer básicamente el proceso de la enfermedad, cómo actúa esta enfermedad y realmente las conductas que se toman directamente por parte de la familia, por parte del paciente y que de alguna forma empieza este problema de la adicción y cómo la enfermedad de la adicción se va gestando y de alguna manera va creciendo el problema de la adicción tanto en el paciente como en la familia. Aquí, digo, es muy corto el tiempo que nos dan para hacer todo esto, o el poco el tiempo que tenemos para poder hablar de un tema, pues, muy importante. Digo, todos los temas dentro del proceso de adicción es muy importante y en ocasiones nosotros no conocemos muchas situaciones que se presentan con esta enfermedad. Por tal motivo, muchas de las veces hacemos cosas que, pues, creemos que son las indicadas cuando son situaciones que lo que están conllevando son que nuestro paciente alcohólico, nuestro paciente adicto tenga una problemática mayor y lógicamente no le favorezca para que éste tenga un proceso de recuperación. Motivo por el cual tenemos nosotros que empezar a conocer la enfermedad, pero al conocer la enfermedad, sabemos de antemano que es una enfermedad que tiene antecedentes meramente de tipo genético, de tipo social, de tipo cultural, familiares y neuroadaptativos. Todos esos elementos funcionan de una forma conjunta para que la enfermedad se presente. Mas, sin embargo, también existen algunas actitudes que de una u otra forma el paciente alcohólico, el paciente adicto conoce y sabe de antemano que van a estar presentándose todas estas situaciones básicas de lo que es situación, de alguna manera presentando situaciones muy difíciles y que no va a poder controlar. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Las conductas facilitadoras de lo que yo le voy a hablar, básicamente el día de hoy, a todos ustedes de esta enfermedad, la enfermedad de la adicción presenta algo que nosotros conocemos como conductas facilitadoras. ¿Qué son las conductas facilitadoras? Estas conductas facilitadoras tienden a generar una serie de elementos que nosotros vamos a tener o que vamos a generar nosotros de una forma inconsciente. Y esta parte inconsciente de la que yo les llamo, o de la que yo les digo, estamos hablando que son situaciones que el paciente alcohólico, que el paciente adicto va a estar generando o va a estar presentando con mucha regularidad. ¿A qué me refiero con las conductas facilitadoras? Estos elementos que facilitan el consumo de las personas es muy típico en paciente y familia. ¿Cómo se presenta este proceso de conducta facilitadora? La conducta facilitadora está básicamente alimentada por un proceso específico de lo que nosotros conocemos como procesos de placer. ¿Qué tanto generan un placer estas conductas facilitadoras? Ahorita lo van a ir entendiendo. Les voy a tratar de explicar cómo funciona más o menos todo este tipo de proceso en el cerebro del paciente alcohólico, en el paciente adicto, pero la mayoría de las veces estamos hablando que todos esos elementos de tipo placentero que se están presentando en el paciente alcohólico, en el paciente adicto, nosotros pensamos que se gestan o se presentan en el sentido de que este o esta paciente que va a estar consumiendo, cuando consume tiene un placer, pero no solamente es la causa por la cual este paciente o esta paciente vaya a estar presentando esta situación específica placentera. ¿A qué me refiero con las conductas facilitadoras? Primero que nada, tenemos que conocer y tenemos que saber a qué se refiere conducta facilitadora. ¿Qué es una conducta meramente de tipo facilitadora? ¿Cómo están estas conductas facilitadoras presentes o cómo van a estar generándose estas conductas facilitadoras? ¿Qué quiere decir todo eso? No es otra cosa más que como este encabezado que yo pongo aquí, donde decimos que los hijos, pero no solo los hijos, los padres, las madres, los esposas, las esposos, todo el mundo tiende a generar esto que los queremos tanto en ocasiones que les permitimos que nos rompan este corazón. Es un enunciado que yo les pongo en ese sentido y así es más o menos como se va a presentar el problema específico de lo que viene siendo la conducta facilitadora en el paciente. ¿Qué entendemos nosotros como una conducta meramente de tipo facilitadora?
Una conducta meramente de tipo facilitadora, nosotros lo conocemos como acciones que van a impedir que el paciente químico dependiente o, en palabras llanas, estamos hablando el paciente alcohólico, el paciente adicto, ese es el químico dependiente. Se da cuenta de la verdadera naturaleza de la extensión de las consecuencias. Él va aquí, en este caso, eh, eh, se da cuenta básicamente de todo lo que está sucediendo, mas sin embargo, estas consecuencias y de su comportamiento van a contribuir para que la enfermedad progrese. ¿A qué me refiero? Va a ser ciertas actitudes, ciertas conductas que están generando que el paciente tenga esta capacidad para seguir consumiendo algún tipo de sustancia. Va a estar con este tipo de situaciones, va a estar consumiendo algún tipo de sustancia, pero para esto no solamente es qué tanto me gusta la sustancia, qué tanto placer me genera la sustancia, sino que también qué tanto placer me genera el hecho de lo que yo hago, también me genera un placer. Ahorita se los voy a poner en un contexto. Es como dice este enunciado. Cualquier acción que impide que el paciente alcohólico, el paciente adicto o el químico dependiente se dé cuenta, esto lo va a impedir, o sea, cualquier cosa que impida que mi paciente alcohólico adicto se dé cuenta de la verdadera naturaleza y extensión de las consecuencias que genera el comportamiento y que contribuyen en la progresión de la enfermedad. El paciente se da cuenta de todo esto, pero no es un paciente malo. Acuérdense que es un paciente enfermo. Es un paciente enfermo y este paciente enfermo, pues de una u otra manera, pues difícilmente va a controlar todo esto porque tiene un proceso del placer o este placer de una u otra manera, este placer está distorsionado. El placer del alcohólico, el placer del adicto está distorsionado. No es como ese placer que tenemos la gente que no tiene el problema de la adicción. Es de placer de alguna manera por comernos un pastel, es de placer por estar con la familia, ese placer por estar directamente o hacer las cosas que más nos gustan. En el paciente alcohólico, en el paciente adicto, este placer que él presenta está totalmente distorsionado. ¿Y cuáles son los elementos que van a estar básicamente involucrados en todo esto? Y voy a tratar de ir dando contexto a todo esto. Voy a ir tratando de dar contexto a todo este tipo de situaciones para que de alguna manera nosotros conozcamos y que de alguna manera nosotros vayamos situándonos en cómo esto se está afectando directamente en nuestro organismo y cómo de alguna manera nosotros contribuimos para que esto se esté presentando de una forma constante. ¿Qué son estas conductas facilitadoras? Esta es una conducta facilitadora. Las conductas meramente de tipo facilitadoras se van a desarrollar por lo siguiente. Y aquí ustedes me van a decir si esto no es real, pero aquí es donde viene toda la situación específica de lo que viene siendo la enfermedad como tal. La enfermedad como tal, estamos hablando que el proceso de la conducta facilitadora se desarrolla por proteger o ayudar al adicto. Todo esto, todos los que estamos aquí, todos los que estamos presentes en esto, en este momento estamos hablando que básicamente el paciente alcohólico, el paciente adicto, una de las cosas que va a tener específicamente es que va a buscar que la persona con la que vive, con la que está, esa persona que más lo quiere, esa persona que él sabe que de antemano lo puede manejar para que esta persona de alguna manera haga las cosas como él quiere, va a proteger o ayudar a su adicto. ¿A qué me estoy refiriendo? Y fíjense nada más cómo lo voy a poner. Mi paciente alcohólico, mi paciente adicto toma grandes cantidades de sustancia, tanto alcohol como drogas, como lo que sea en este caso, y de alguna forma, al estar generando, perdón, al estar generando un consumo de estas sustancias, tiene un proceso de gran placer. Este gran placer que le genera el consumo de una sustancia es lo que hace que él no pueda parar, no pueda detenerse de consumir, porque es un efecto que se genera a nivel del sistema nervioso central, al generar a nivel del cerebro, para que me entiendan. Esto está generando un gran placer en el paciente alcohólico, en el paciente adicto, el consumir una droga. Entonces, este placer, sumémosle ahora el que yo, paciente alcohólico, yo, paciente adicto, me doy cuenta que existe o hay alguien que en su momento está, pues, resolviéndome las cosas o me está protegiendo. ¿A qué me refiero? Mi paciente alcohólico, mi paciente adicto el día de hoy tuvo un problema y Dios no lo quiera, es detenido por la policía.
La policía la detiene, la policía no, lo detiene a mi paciente. ¿Cómo se pondría mi paciente? Totalmente ansioso, con un miedo, con pavor. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que genera un proceso displacentero o una situación de incertidumbre o dolor o molestia que no le va a gustar. De inmediato, cuando nosotros nos enteramos como familiares de que nuestro paciente está en algún lugar como esto, detenido, entonces, de inmediato, aunque nosotros estemos molestos de la manera en que él esté consumiendo y la forma en que lo está haciendo y todas las cosas que han pasado por su forma de consumir, independientemente de todo eso, nosotros vamos a ir a este lugar, vamos a llegar a esta zona y vamos a nosotros a tratar de ayudarlo o de resolverlo o protegerlo y nunca vamos a aceptar que nuestro paciente de alguna manera tuvo culpa de algo. Y en ese momento nosotros lo estamos protegiendo. Ese placer que tuvo con el alcohol se convirtió en un dolor por el hecho de estar detenido, estar en una situación sumamente difícil y entonces este paciente en su momento pues va a tener esa molestia y de inmediato cuando llega la familia a resolverme, pues lógicamente tengo ese alivio, otra vez ese placer y entonces me están protegiendo. Lógicamente, ese placer, el paciente alcohólico, el paciente adicto, lo va identificar de inmediato en su cabeza y en su cabeza va a generar esta situación donde nuestro paciente va a decir, ah, pues me están ayudando, eso yo ya lo aprendí, eso yo ya lo tengo, eso se va a quedar en mi cabeza y entonces el paciente va a pensar que cada vez que yo cometa algo, me genere dolor, que tenga molestia o que tenga miedo, sé que va a haber alguien que me va a resolver. Ese es uno de los elementos de esta conducta facilitadora. Pero ahora la pregunta y la reflejo a la familia. ¿Cómo la familia, en el momento que se entera que su paciente está detenido, en ese momento tiene mucho miedo, tiene mucha incertidumbre, tiene una gran carga emocional desagradable, lo que genera una molestia, un proceso doloroso. No le gusta. Cuando lo ve y llega con él en donde está detenido y la familia hace hasta lo imposible por resolverle el problema y a fin de cuentas lo resuelve o lo saca del problema, en ese momento está muy enojada la familia, pero tiene un proceso de gran placer, porque lo ayudé, porque le resolví, lo estoy protegiendo. Y entonces pasa a segundo término lo que está generando un verdadero problema. El consumo no es tan importante. Él ya se dio cuenta que puede seguir consumiendo, que le genera gran placer. Tengo un placer muy enorme porque tengo una familia que me está resolviendo, me está ayudando. Y por otro lado, también no tengo yo ninguna consecuencia. Yo adicto no tengo ninguna consecuencia y como no tengo consecuencias y se me arreglan todas estas cosas, a nivel de mi cerebro queda grabado todo esto de una manera inconsciente. Y al quedar grabado en mi cerebro, el paciente va a aprender que una de las cosas que va a hacer en su vida es seguir consumiendo porque de alguna manera tengo todo resuelto y tengo quien me esté ayudando o rescatando. Esto, fíjense nada más, es solo un renglón. ¿Y cuánto tiempo ya nos llevamos nosotros en esto? Otro de los puntos importantes es evitar el conflicto en relación con el adicto. Han escuchado, fíjense ustedes, han escuchado constantemente que el paciente alcohólico, el paciente adicto se puso a consumir grandes cantidades de alcohol y entonces nosotros, lo único que vamos a hacer es de que estamos molestísimos porque nuestro paciente está consumiendo nuevamente, tiene un verdadero problema, está realmente con una situación muy difícil y entonces este paciente pues está en el consumo muy mal, ya llegó hasta el hospital, todo eso. Nosotros lo sacamos del hospital, otra vez le estamos resolviendo las cosas, lo sacamos, lo tenemos, lo curamos, todo lo que ustedes quieran. Y entonces cuando sale como familiares en ocasiones le decimos, oye, ya estuvo bien de estar consumiendo, oye, ya estuvo bien de estarse metiendo esto, de estarse metiendo aquello. Y entonces nuestro paciente
únicamente lo que vas a ver, como nosotros no queremos decirle nada, y entonces alguien le va a decir algo a nuestro paciente, y entre el mismo núcleo familiar le decimos, por favor no le digas nada, ya ves cómo es y cómo se pone. Vamos a evitar conflictos. Eso nos genera a nosotros, evitando el supuesto conflicto, nos va a generar un proceso de tranquilidad, lo que traducimos como un placer. Y entonces pensamos que si no le decimos nada y que se dé cuenta probablemente de que le ayudamos, entonces posiblemente cambie. Tenemos un placer también. Y entonces mi paciente alcohólico, mi paciente adicto, me puse muy mal, estuve internado, pero mi familia nunca me dijo nada. Al contrario, hasta me ayudó. Entonces, de estar muy mal, con una situación dolorosa, me tuvieron en un hospital, me curaron, me ayudaron y estuvieron conmigo y además no me dijeron nada. Yo tuve en mi cabeza un gran placer. Agréguenle a este placer, agréguenle básicamente, nosotros le vamos a agregar en este sentido el proceso o el consumo de una droga en este caso. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar viendo directamente en todo esto. Entonces, esto es algo que sí me gustaría que nosotros estemos viendo cómo está fundamentado todo en el proceso del placer. ¿Qué quiere decir todo esto? Que ese proceso es una situación facilitadora para que mi paciente aquí arriba le quede grabado que él puede seguir consumiendo. Él puede seguirlo haciendo porque no hay una sola consecuencia y tengo yo, básicamente en este caso, tengo un proceso de tipo placentero. Sí, tengo mucho, mucho placer. Y entonces es algo que vamos a tener ahí, ¿no? Este es otro problema. Otra de las cosas que se presentan dentro de esos procesos o de esas conductas facilitadoras, estamos hablando, ignorar el problema. Se cree que ignorando el problema es la mejor manera de que esto desaparezca. Muchas de las veces, muchos de ustedes, muchas familias, muchas parejas, muchos hijos, muchas madres, muchos padres dicen, vamos a ignorarlo para ver si entiende. Vamos a ignorarlo. Incluso van a encontrar ustedes muchos psicólogos, muchos todos que ignóralo y vas a ver que va a dejar de hacer las cosas. Hay que ignorarlo. Y entonces lo ignoran ante una problemática, ante una situación desagradable, ante muchas cosas de este tipo. Y entonces el paciente, pues al darse cuenta que lo ignoran, tiene dos elementos importantes. Una, primera, no me dijeron nada. Segunda, en este caso, pues si a mí ni me toman en cuenta, ¿para qué yo me tengo que meter en todo esto? En ese sentido, le estamos dando un elemento padrísimo a este paciente alcohólico, a este paciente adicto, para que él se dé cuenta que yo tengo, pues lógicamente, la sartén por el mango, porque puedo hacer lo que quiera, no me dicen nada, me ignoran y me conviene porque tengo, como no me dicen nada, como ni siquiera me toman en cuenta, o como vulgarmente decimos nosotros, ni me pelan, entonces prefiero yo consumir porque aquí ni cuento, ni tengo yo valor, ni tengo peso dentro de este lugar. Y entonces tengo todo. Y la familia lo ignora pensando que si lo ignoro, le genera placer. Y entonces en este sentido, estamos hablando que si yo lo estoy ignorando a este paciente, entonces él va a pensar, o la familia va a pensar que si lo ignoramos, posiblemente entienda y le estamos aplicando un castigo muy, muy importante. Eso pensamos, cuando lo que estamos haciendo es todo lo contrario y le estamos facilitando todo para que nuestro paciente continúe haciendo lo que él quiera y que él crea, primero que me protejan, segunda, que están evitando los problemas y que no voy a sentir ningún problema, no me van a decir nunca nada, ignorarme, pues no me toman en cuenta, no cuento para ellos y de alguna forma, ¿para qué hago algo importante si no cuento para ellos? Todo esto es lo que van a hacer. Y la familia lo ignora pensando que está aplicando un castigo fuerte y se sienten fuertes y se sienten bien porque creen que lo están castigando. Entonces, esto es una falta de información y que el paciente de alguna manera pues va a seguir en el consumo. Otra de las cosas que caemos constantemente ya después de haber hecho todas estas cosas que les puse anteriormente es satisfacer las necesidades del paciente. Sobreprotección, dependencia y control. Queremos tenerlo controladito. Si quieres tomar, toma en la casa, pero satisfago tu necesidad de seguir tomando, consumiendo en la casa. Por lo menos que estés aquí, por lo menos te sigo cuidando, te lo pongo yo entrecomillado.
quiero tener ese control y no te permito tu dependencia. No permito que seas independiente. O sea, te quiero seguir cuidando y no quiero dejar que tú tengas un problema. Esto es una de las cosas que tenemos y entonces muchas de las veces como familiares caemos en cosas que en ocasiones van a acrecentar la enfermedad. ¿Cómo es esta? A veces no nos piden nada, pero nosotros como padres, como hijos, como esposos, como familiar, como ver a nuestro ser querido, ¿sabes qué? Te compré tu Nintendo, te compré tu coche, te alquilé un departamento, aunque no me lo hayas pedido. Ahí está. Y entonces satisfago necesidades que ni siquiera me ha pedido él que las tiene, pero yo se los doy. Y entonces estas cosas las voy a estar haciendo. El paciente que tiene un proceso de gran placer, estoy consumiendo alcohol, drogas, tengo un placer porque alguien me cuida, alguien me ayuda, alguien me resuelve, alguien me sigue dando y aparte me está poniendo las cosas que aunque no te las pidas, me las das. Todo esto. Yo familiar, te protejo, te evito conflictos, te ignoro en ocasiones pensando que te estoy aplicando un castigo y te doy las cosas que aunque no me las pidas, se las doy, a mi familiar me genera un gran placer. Y entonces mi pregunta aquí en este caso sería, ¿a quién internamos? ¿Al paciente o a la familia? El paciente alcohólico, el paciente adicto, por lo menos se mete algo que no le permite pensar de forma adecuada. La familia no se mete en ningún tipo de sustancia y no piensan de forma adecuada y hacen las cosas de una forma totalmente negativa, generando que el paciente continúe con este pensamiento, voy a ponerlo así, egoísta, en el cual única y exclusivamente le va a interesar los procesos placenteros que le generan la sustancia y que por otro lado también nosotros le estamos generando este proceso de gran placer a nuestro paciente con estas actitudes. Entonces es otra. Y otra, tener aspectos no resueltos personales o familiares sobre el uso de alcohol y drogas. Muchas de las veces, nosotros, como familiares y como paciente, tenemos situaciones de que muchas veces padres, madres, esposas fueron maltratados, lo que todos ustedes quieran, aparte, posiblemente fueron consumidores también. Y entonces esto no está resuelto y creemos que no tenemos el problema. Y entonces de alguna manera continuamos haciendo exactamente lo mismo, consumir en fiestas, no llegar, peleas, todo este tipo de cosas, una disfuncionalidad fuera de control en una familia, lo que hace que estos problemas no se resuelvan. Y muchas de las veces han escuchado ustedes un término que dice por ahí, yo no quiero que mi hijo o mi familiar sufra lo que yo sufrí. ¿Han oído eso? Si lo han oído, ahorita me lo comentan al final de la plática. Yo pienso darles un momento para que puedan preguntar y hacer comentarios, pero en este caso han escuchado eso. Yo no quiero que mi familiar o mi hijo o mi esposo, mi hermano o lo que sea, no quiero que sufra lo que yo sufrí. Y entonces, estos elementos no resueltos que tenemos en nuestras vidas, como no queremos que sufran, estamos dando todo a cambio de nada. Y entonces caemos en esta parte de todos los puntos anteriores que les estuve hablando, y entonces nuestro familiar aprende y se marca en su cerebro que yo puedo seguir consumiendo, generando grandes cantidades de placer en mi cerebro. Por otro lado, tengo que generar mucho placer con que ustedes me den todo lo que yo quiero y como quiero y me resuelvan las cosas y yo paciente alcohólico, paciente adicto, no tenga el más mínimo. Primero, respeto. Segundo, preocupación de cómo se sienten. No tengo la más mínima, pero la más mínima iniciativa de hacer algo y tienes que darme y resolviendo todo. En pocas palabras, a mi paciente no lo estoy dejando crecer, no lo estoy dejando madurar, no lo estoy dejando realmente que tenga él una vida y lógico. Cuando nosotros o aquel que le está resolviendo ya no esté, mi pregunta sería, ¿qué va a hacer mi paciente alcohólico? ¿Qué va a hacer mi paciente adicto? Porque entonces no va a haber ni quien le dé para tomar o para consumir. Y entonces, como no sabe tampoco valerse por sí mismo porque su independencia se la hemos mermado, lo hemos sobreprotegido, entonces mi paciente no va a tener capacidad de hacer absolutamente nada. En pocas palabras,
El paciente alcohólico, el paciente adicto, es un paciente alcohólico adicto que siempre decimos es que es muy independiente y creemos que independencia es porque anda en la calle y no pide nada. No, eso no es independencia. Independencia es que el paciente sepa hacer cosas, valerse por sí mismo, sin depender física, emocional, económica de nadie. Y entonces el paciente alcohólico, el paciente adicto, en este caso, estamos hablando que una de las cosas que quiere es vivir como adulto y que siga siendo cuidado como niño. En pocas palabras, no le hemos permitido crecer ni madurar, ni física ni emocionalmente. Y entonces este es uno de los grandes problemas en los cuales participamos. Y nosotros como familiares que estamos atrás de un alcohólico, de un adicto, nos sentimos felices, nos sentimos contentos, nos sentimos con una gran fuerza de seguirlos ayudando y decimos, es mi cruz, lo voy a tener que ayudar. Es que esto es lo que Dios me mandó y es mi hijo y es el que más quiero y le digo a todos los componentes de la familia o a todos los elementos de la familia, decimos, es el que más nos necesita. Y entonces nosotros nos estamos olvidando de aquellos que realmente quieren hacer algo por su vida. Y entonces por aquel que no quiere hacer nada, nos volcamos en quererlo ayudar. Entonces esto es una de las cosas que tenemos que tenemos y que se presentan directamente con estas facilitadoras. Ojo con lo que estoy diciendo. Con esto yo no estoy hablando de que los corramos, de que les cerremos la puerta, de que los dejemos en la calle. No, nosotros no. Eso lo va a decidir el paciente. Si el paciente se quiere quedar en la calle, es decisión de él. Si el paciente es que no quiere recibir reglas de la casa y no quiere mantenerse con las reglas directamente de la casa, donde todos cumplimos con estas y todos tenemos una actividad y un trabajo y una responsabilidad, todos la tenemos, y él no quiere, él se está cerrando la puerta, él se está saliendo de la casa, él no quiere estar con nosotros, porque esto es el punto importante. Y muchos de nosotros esa parte no la vemos. Tenemos mucho miedo a algo que dicen todos la mayoría de las veces. Ustedes ahorita, garantía pura, van a decir todos ustedes, qué padre todo lo que nos está diciendo este doctor, qué padre todo lo que dice. Me gustaría que fuera su hijo, para ver si se atreve a hacerlo. Me gustaría que fuera su hijo. Bueno, pues todos los que estamos en esto, de una u otra manera, hemos vivido este problema. Lo hemos tenido, o de forma individual o como un familiar. También lo hemos tenido. Dicen que para hablar del melón primero hay que probarlo. Y entonces en este caso dice, qué padre, ¿no? A ver que fuera su hijo. Pues sí, realmente aquí la situación está en que tenemos que vivirlo, saber qué de lo que estamos hablando, y yo les garantizo que el día que nos atrevamos a empezar a hacer un cambio directamente con nosotros y no permitir que nos lastimen, en ese momento empieza a cambiar todo. Yo se los puedo garantizar. Otra de las cosas más que hay es guardar silencio cuando se debe de hablar. Muchas de las veces nos damos cuenta de que nuestro familiar cometió 20,000 errores, 20,000 cosas, pero no le digan nada. No le digan ahorita nada porque ya ves cómo se pone y entonces posiblemente se va a tomar. Pues si no se lo digo, o si se lo digo, se va a ir a tomar. Pero nosotros pensamos que mejor guardamos silencio y no lo decimos. ¿Eh? No te digo las cosas, es que no has hecho nada en tu vida, no quieres ni estudiar, no quieres trabajar, ya te gastaste todo el dinero, todo lo que tú quieras, pero no se lo quiero decir porque prefiero guardar ese silencio cuando yo debo de hablar. Quiero guardar este silencio. Entonces, estas son de las cosas que tenemos nosotros que evitar. Hoy tengo un problema con él. Yo, papá, yo, mamá, yo, esposo, yo, esposa, no estoy de acuerdo. Sabes que yo no estoy de acuerdo, no me gusta, me siento muy mal, me duele. No estoy dispuesto a seguirte dando las cosas así porque de verdad no te estoy haciendo un bien. Además, me siento pésimo ver lo que está sucediendo. Te lo tengo que decir porque te quiero. Entonces, todo esto lo tengo que hacer. No puedo guardar cosas porque el día de mañana lo que único que va a crecer dentro de cada uno de nosotros se llama resentimiento. Y el resentimiento es algo que nos genera un verdadero conflicto emocional a todos nosotros. Y entonces esto es algo que se tiene que empezar a trabajar directamente con nuestro familiar y tenemos que directamente nosotros hacer algo al respecto en este sentido. Entonces es algo que se tiene que ver y se tiene que valorar mucho con lo que tenemos que hacer, guardar silencio
no sirve de nada. Tenemos que hablar las cosas siempre y para eso se tienen que preparar directamente en los procesos terapéuticos. Yo les invito a que se metan a programas de autoayuda, que se vayan a procesos de psicología con especialistas en adicciones, ¿sí? El que nos llamen, que tengan una asesoría con alguien que conozca de las adicciones para poder ayudarnos y ayudar principalmente a nuestro paciente. Pero ojo lo que estoy diciendo. Lo primero es ayudarme yo en lo emocional, en lo conductual, conocer la enfermedad para poder yo, de alguna manera, poder aplicar este amor firme, este amor adulto. Ustedes no van a poder nunca en la vida curar a su paciente, no. Van a aprender a convivir con el paciente, pero no a curarlo. Esto es algo muy, muy importante. Otra de las cosas que tienen estas conductas facilitadoras, estamos hablando de mentir a otros para proteger a mi paciente alcohólico o para proteger a mi paciente adicto. Siempre tenemos un problema con nuestro paciente. Tenemos una problemática espantosa. Y entonces buscamos las mejores soluciones siempre, o que a veces pensamos que son las mejores soluciones. Y lo primero que hacemos es nosotros, pues nos encontramos un lugar donde lo podemos internar a este hombre o a esta mujer y lo vamos y lo metemos. Y lo meten y gracias a Dios caen a un lugar, caen a Inspira, caen a un lugar donde los tratan bien, van a estar bien tratados, van a estar bien cuidados, van a estar siendo vistos de cómo van a evolucionar en su tratamiento. Todo esto está siendo muy bien monitorizado y entonces en Inspira sí nos ayuda y todo esto. Y lo metemos aquí un mes, 2 meses, 3 meses, un tiempo que se requiera. Mi paciente está internado. Mi paciente de inmediato me va a mi familiar a manipular y le va a decir, no le vayas a decir a nadie, por favor, que estoy internado. Por favor, no les vaya a decir, no quiero que nadie se entere. No quiere que nadie se entere que está internado en un lugar de esto, pero todo el mundo lo sabe que es un alcohólico y que es un adicto. Todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo ha visto, pero no quiere que se den cuenta que está aquí haciendo algo por su vida. Fíjense nada más. Y luego nosotros como familiares, él siente placer porque ustedes lo van a cuidar y ustedes lo van a proteger y van a mentir para que nadie se dé cuenta de dónde se encuentra en este momento. Porque supuestamente es vergonzoso. Eso es vergonzoso, ¿no? Qué feo que esté en un lugar de estos. Pero bueno, es un punto de creencia. Y entonces hacemos ese tipo de cosas y entonces mentimos. Le mentimos a la gente, él nos hace mentir. Y entonces nosotros llegamos a donde estamos viviendo y nos preguntan, oye, ¿dónde está tu familiar? Es que fíjate que se fue a un curso a Francia y va a tardar no sé cuánto tiempo por allá. Y le hablamos y le decimos que va a estar en Francia no sé cuánto tiempo para tratar de recuperarse y que va a estar bien y todo lo que ustedes gusten. Entonces, todo esto es lo que vamos a hacer y estamos mintiendo y creemos que lo estamos ayudando y lo estamos protegiendo cuando todo el mundo sabe que es un alcohólico, que es un adicto, que ha dejado todo, que es un irresponsable. Todo este tipo de cosas están sucediendo. Y entonces este paciente, este paciente alcohólico, este paciente adicto, siente cierto alivio. Pero ¿qué creen que es lo más grave que está sucediendo aquí? Aparte de este alivio que en comillas lo pongo, aparte de este gran alivio que está generando, ¿qué creen que sucede aquí? Aparte de todo esto, yo le estoy diciendo a mi paciente, toda la vida te voy a cuidar, toda la vida te voy a proteger. Tú no tienes que sufrir. Estoy sintiendo un placer porque a mi familia las tengo en las manos. A mi familia los tengo en las manos y hacen las cosas como yo digo. Claro, no vamos a andar en la calle pregonando que mi familiar está internado en una clínica de rehabilitación, pero sí voy a decir, ¿sabes qué? Hijo, esposo, hermano, lo que sea que esté internado, yo no voy a decir nada de dónde estás, pero cuando tú salgas, iba a decir, pero yo no voy a estar mintiendo por. Yo voy a decir ahorita, no sé, cuando él salga, tú lo verás y le preguntarás y él que te lo diga. Pero yo no voy a estar cayendo en esta parte de manipulación y de protección porque no te estoy ayudando. A partir de hoy te tienes que empezar a responsabilizar de las cosas que tú estás haciendo. Otra de las cosas que vemos dentro de todos estos procesos, estamos hablando tolerar el abuso físico y mental. El paciente alcohólico, el paciente adicto, lo repito y lo reitero, no es una persona mala, no. Acuérdense,
Es un paciente alcohólico, es un paciente adicto y está enfermo de adicción. Ese es un problema que tiene. Y este paciente, de alguna manera, se aprovecha, se convierte en una persona egoísta. La enfermedad de la adicción es una característica que tiene. Aparte de la negación, es que es una persona egoísta, solamente piensa en su proceso de placer, en el proceso benéfico que le da la sustancia, porque todo lo demás, entrecomillado, siento que no me va a ayudar. Entonces, todo esto es algo que vamos a tener que estar viendo. Entonces, ellos son muy, muy proclives a hacer este proceso de hacer primero. Estoy dispuesto a que me lastimes físicamente y también estoy dispuesto a lastimarte físicamente. Yo, familia, estoy dispuesto a que me tolerarte todas las molestias emocionales y físicas que me des y estamos en un ve y viene en todo este tipo de cosas y entonces estamos en esta situación enferma, en este círculo de sentir este proceso básico de maltrato físico. Muy, muy, si dices algo, te voy a dar en la quién sabe qué. Si haces esto, te voy a dar o los golpes propiamente dichos, ¿no? Voy a dejarlos aquí para ver qué hacen. Yo soy el dueño del dinero y a ver qué demonios hacen, ¿no? Y muchas de las veces es todo esto. No sirves para nada, no eres capaz de nada, yo tengo que resolver todo, eso lo decimos como familiares a veces, y entonces nos sentimos mal, pero al mismo tiempo desahogué o me desahogué y le dije un montón de tonterías creyendo que le estoy ayudando y hacer ver las cosas, cuando a lo mejor lo único que estoy haciendo es generar un proceso de distancia entre nosotros cada vez más grande y lógicamente cuando esto se quiere resolver cuesta mucho trabajo o son básicamente los elementos básicos para continuar consumiendo. Y esto lo toman como un elemento excesivo o excelente para que mi paciente siga consumiendo. Y muchas de las veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues con todo lo que les acabo de poner, si ustedes se ponen a analizar, hemos hecho todo mal. No quiero decir que seamos malos padres, no quiero decir que seamos malos esposos o malas esposas, malos hijos, no. No conocemos la enfermedad y por ende no sabemos vivir con ella y por consecuencia hacemos lo que nos dicen que hagamos y a veces lo hacemos aunque sea el peor error. Aquí lo que tenemos que hacer es aprender cómo es la enfermedad, cómo actúa la enfermedad, cómo piensa el adicto, cómo siente el adicto, cómo se conduce el adicto y cómo es básicamente este alcohólico o este adicto con el consumo y sin el consumo. Entonces, todo esto está presente directamente en la enfermedad de la adicción. Otra de las cosas que hay aquí, renunciar a actividades incompatibles. Muchas de las veces lo han de haber visto pacientes donde como familia vamos todos a reuniones, vamos a fiestas, vamos a todo este tipo y al principio vamos muy padre todos, muy bonito, muy padre la convivencia, muy a toda todo lo que estamos haciendo, pero llega un momento donde definitivamente estas fiestas, estas reuniones se vuelven un verdadero caos. Una, no quiero salir con él o con ella porque hace unos osos espantosos. Esa es una de las cosas. Ya somos totalmente incompatibles en esto y preferimos no ir a fiestas o no hacer fiestas o no ir a comidas o no hacer cosas que en su momento puedan generar un verdadero problema. Y entonces empezamos a distanciarnos en eso porque lo que en un principio posiblemente era padrísimo, ahora ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque él no sabe o es que yo no quisiera como hijo ir a la fiesta porque mi papá va a ser el oso más grande del mundo y la mamá los quiere jalar y entonces empezamos a hacer un verdadero conflicto. En él genera un dolor, en la familia genera un dolor, en los hijos genera un dolor y el placer es que me quedo en la casa, pero esa casa que me estoy quedando también me genera un dolor. Primero un placer de no haber ido, pero ahora me genera una molestia porque ¿por qué estamos viviendo esto? Todo es un proceso de subir y bajar de emociones impresionantes que no sabemos qué hacer. ¿Cuál es mi riesgo? Que yo, familiar, pues si tengo también un elemento genético el día de mañana, esas molestias las voy a querer arreglar consumiendo. Voy a buscar ese proceso de placer. Y si no lo busco de esa manera, pues el aislamiento, el salirme de lugares donde van a estar, el distanciamiento, todo ese tipo de cosas que se van a presentar constantemente. Esto
Estamos hablando que son situaciones que van a ir generándose constantemente y vamos a tener un verdadero problema más adelante si es que no le damos la atención. Y lógicamente esto no solamente va a destruirnos física y emocionalmente, esto nos va a destruir tarde que temprano, inclusive física, emocional, conductual y créanmelo, orgánicamente. Hemos visto pacientes familiares con excesos de procesos de depresión. Ojo con lo que digo también, el paciente alcohólico y el paciente adicto cursa con procesos de depresión, pero en ocasiones no es una depresión propiamente dicha. Es un proceso depresivo a consecuencia del uso o la falta de la ausencia de estas sustancias que él estaba consumiendo. En la familia hay un proceso de depresión también. Cuando ustedes vienen y nos traen a su paciente aquí y aquí se queda, al día siguiente y los subsecuentes y todos los días, oiga doctor, oiga doctora, oiga el que me conteste cómo está, durmió, comió, hizo del baño, de qué color hizo, comió bien, sí comió, qué fue lo que comió, oiga, duerme calientito, no duerme calientito, se baña, no se baña y todo eso. Mi pregunta es, ¿por qué eso no lo hicieron también a donde se iba a quedar cuando estaba totalmente intoxicado? Si no tenía una cobijita, si comía bien o no comía bien y todo eso. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Y por qué lo hacemos cuando está aquí internado? Porque como nosotros, nuestra droga como familiares, nuestra droga es el adicto y cuando ya está aquí interno, queremos seguir consumiendo alcohólico, queremos seguir consumiendo adicto, cómo está, qué tiene, qué necesita, queremos seguirlo cuidando, no queremos dejarlo y nosotros queremos seguirle resolviendo. La pregunta es nuevamente, ¿quién creen ustedes que está más enfermo? ¿El que chupa o el que consume o el que lo cuida? Piénsenlo un poco. ¿Qué tan a gusto estoy yo cuidándolo? ¿Qué tan a gusto estoy con todo lo que yo doy y que él o ella no responde y que de alguna manera me hace pasar cosas dificilísimas? Si eso me gusta, adelante, se puede seguir haciendo, pero no hay que quejarnos porque nos gusta eso. Y el paciente alcohólico, el paciente adicto, pues es que yo no quiero que me sigas cuidando, no quiero que me sigas cuidando, pero hago todo para que me cuides. Son geniales. Y entonces es una enfermedad, desde mi punto de vista, de las más espantosas que puede haber. Y entonces esta es otra de las cosas que tenemos. Y entonces estamos hablando que también otra de las cosas que es mantener el obvio en secreto. No le vayan a decir a nadie, por favor, que esta mujer o este hombre está engañando a este otro hombre o a esta otra mujer. Por favor, no vayan a decir nada. Por favor, no vayan a decir que ya perdió el trabajo, no vayan a decir nada. Mantener cubiertas todas esas áreas, porque ¿qué tal si se siente mal? Vamos a ver cómo lo ayudamos, vamos a ver cómo lo hacemos y no hacemos que mi paciente se dé cuenta de las consecuencias que le ha traído todo este problema. Esto es algo que de alguna manera tenemos nosotros que empezar a darnos cuenta hasta dónde estamos generando que nuestro paciente continúe haciendo exactamente lo mismo. Y nosotros como familiares mantenemos secreto porque nos genera cierto proceso de placer y creemos que es la mejor manera de seguirlos manteniendo bien y creemos que le estamos resolviendo la vida en ese sentido y no. Tanto mentir como de mantener en secreto. No fue a trabajar y entonces yo voy con el jefe, oiga, sabe que está malísimo del estómago cuando lleva 3 días tomando. Oiga, fíjese que tuvo un esguince y no va a venir como en 4 días hasta que se recupere del esguince. Todo esto, tanto mentir como mantener secreto lo que es obvio, todo el mundo se da cuenta de esto. Y lo más importante, no atreverse a pedir ayuda. No atreverse a pedir ayuda es otra de las cosas. Nos da mucha pena y no queremos hacerlo, porque creo que eso refleja debilidad en la familia y que somos una familia que no somos capaces de resolver nada. El paciente alcohólico no pide ayuda porque una de las cosas que va a pensar es de que yo soy la cabeza de la casa o yo soy el hijo más importante o yo soy el hijo más listo y todo, y no. A todo mundo, aún sin ser alcohólico, sin ser adicto, nos da mucho miedo y mucha vergüenza pedir ayuda. Y en este proceso de la adicción tenemos que hacer
O lo único que tenemos que hacer es atrevernos a pedir ayuda para que esto empiece a cambiar. Y entonces, otra cosa que tenemos que hacer, no hay que amenazar en vano. Si prometemos un castigo, se cumple. Si prometemos una consecuencia, se cumple. No fijar límites claros y respetados. Si tú sigues consumiendo, créeme que te voy a dejar en la calle, pero nada más te dije eso. Tú sigue consumiendo y no va a haber esto, esto y esto, y te lo prometo, y está claro, y si no lo respetas, se va a hacer. Absorber las deudas del adicto. El adicto va y consume, pide prestado, pide todo lo que quieran, y nosotros pagamos todo lo que él se gastó. Evitar que sufra consecuencias legales, tiene problemas legales, no pagó tarjetas, no pagó esto y va a haber un proceso penal, nosotros tenemos que ayudarlo, porque de lo contrario, quién sabe qué pase con él. Aceptar sobornos cuando están intoxicados, ya sea por autoridades o en el mismo medio de la adicción, ¿no? Todo lo quieren hacer por medio de una ayuda meramente económica o salir de la mejor manera. Esto es lo que van a buscar siempre el paciente alcohólico, siempre el paciente adicto, y la familia de alguna manera lo acrecenta. No detectar el problema primario y enfocarse en otras cosas. Es que ya perdiste el trabajo, ya no hay dinero y todo esto. Sí, pero ¿por qué lo perdió? Por estar consumiendo. Y nosotros lo ayudamos en ocasiones. Y entonces el problema primordial o primario es el consumo de una sustancia. Asumir el hecho de que para podernos divertir tenemos que consumir algo. Si no, no hay diversión. Y eso lo hacemos en todas las familias. Y pues manejar o conducir o tener que hacer algo que implique responsabilidad tras el consumo de alguna sustancia. Todo esto nos va a llevar a conductas facilitadoras y que tarde que temprano no lo vamos a poder controlar. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es una conducta facilitadora. Lo siento que irme a ir tan rápido, pero pues ojalá podamos tener más tiempo en otra ocasión y ojalá podamos hacerlo de forma presencial todo esto para que de alguna forma podamos resolver todas las dudas que tengan. Muchas gracias por haberme escuchado. Voy a traer a Hasa para que de alguna manera podamos tener una serie de preguntas y respuestas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita y entonces, ojalá si hay preguntas o si hay respuestas, pues que me las hagan, por favor. ¿Sí? ¿Me permiten un segundo y continuamos? Voy a abrir el micrófono. Voy a abrir el micrófono para que hagan preguntas y respuestas de las dudas que tengan. Tenemos poco tiempo todavía. Entonces vamos a abrir el micrófono para si tienen alguna pregunta, alguna duda, puedan ustedes realizarla, ¿sí? Entonces, permítame un segundo porque esto de los aparatos como que no es lo mío para sí, bueno, lo mío de muchos, ¿no? Pero espero yo ahorita poderlo resolver y que podamos tener un contacto en este caso, ¿sí? Permítame un segundo y si hay preguntas, por favor, pues vamos levantando la mano y entonces podamos resolver algunas dudas. Si hay alguna pregunta, si pueden abrir el micrófono y podemos contactarnos. ¿Cómo sería? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? No me digan que fui muy claro. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿O no me están escuchando? No lo sé. ¿No hay dudas? Perdón. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿No tenemos preguntas?
¿Ya me escuchan? A ver, si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? ¿Alguien tiene pregunta, duda? ¿Nadie tiene preguntas? Qué raro que no haya preguntas. La verdad estuvo muy claro. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Alguna duda? Hola, buenas tardes. Adelante, Vero. Este, mira, justo todo lo que dijiste, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? No le vayas a decir a mis hermanos, a mis amigos de la cuadra, de lo que tú quieras, que estoy internado, ¿no? O que me trajeron aquí, como bien comenta, pues, todo el mundo te ve borracho, pues obviamente fuiste a un lugar donde te ayudan. Aquí como familia. Obviamente siempre yo entiendo hablar con la verdad, pero algún consejo adicional, ya al egreso, ¿no? De cómo, aquí viene haciendo también otra pregunta, ¿cómo tratar la manipulación de nuestro paciente, ¿no? De que, como dice usted, accedemos a todo. Oye, no les vayas a decir que ya tomé una. Oye, no les vayas a decir que, ¿no? Porque pues como en el afán de quererlos proteger es de nosotros como familia tendemos también a mentir. ¿No? A mentir y a no enfocarnos en una rehabilitación post-egreso, ¿no? Que es como lo complicado, evitar que caigan nuevamente en un consumo. Entonces, dice, si ya tu paciente lleva una, otra y otra, pues algo también la familia estamos haciendo mal, ¿no? Obviamente mucha de la responsabilidad y decisiones de ellos, pero Claro. como familia algo adicional con el cual digo, sí cumplirle, si te dije que te voy a llevar a la clínica, te llevo, si te dije que ya es la última y después te llevo al anexo, pues te llevo al anexo porque Mira, dices, en te llevé esta, perdón que te bien. interrumpa, Vero, en este momento, Claro, dale. ¿cómo lo voy a hacer en ese sentido que te voy a volver a llevar al anexo? Digo, se vale hacer lo que tú quieras, definitivo, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta fuerza tendrías para llevarlo 20,000 veces a 20,000 anexos? Que él se dé cuenta que esto que está haciendo tienes que hacer un esfuerzo, empezar a ser honesto y si vas a seguir consumiendo, pues mejor dímelo y no vamos a estar contigo toda la vida, porque lo único que estoy Claro. haciendo es de estarte ayudando y ayudando y ayudando y lo único que estoy haciendo es ayudarte a morir. Y entonces hoy te tienes que dar cuenta que no vamos a estar dispuestos. Ya te ayudamos 2, 3 veces. La tercera, la cuarta, ¿qué sería de diferente? Tendría yo que aplicar algo diferente. A partir de hoy, si tú quieres seguir en esto, lo puedes hacer. Y lo tengo que hablar con toda la honestidad y la claridad del mundo. Y te lo tengo que decir, yo no voy a estar dispuesto a más de esto. Y entonces, en cuanto él se dé cuenta que yo cambio y que hoy estoy dispuesto a aplicar esa regla y ese límite, entonces el paciente posiblemente empiece a tener un proceso de cambio. Pero si yo, como dije ahí, hago una promesa y no la cumplo, entonces mi paciente va a seguir consumo y consumo porque sé que hay alguien atrás que me va a resolver la vida. Sí Ok, que, sí, justo, porque como bien comenta, pues qué corazón voy a tener para meterlo al anexo. Y dices, pues sinceramente es de que es del no por denigrar, sino pues es un trato bien distinto, ¿no? A una clínica. claro. Entonces, creo que como familiares, pues muchos no tenemos como el corazón para decir, sí, lo voy a llevar y Pues aunque lo mira, Vero, maltrate. perdón que te interrumpa nuevamente. No, Claro. no es de tener el corazón o no el corazón. Yo te voy a decir una Ajá. cosa, yo te voy a decir mejor una cosa. ¿Qué tanto realmente quiero a mi paciente como para seguirle dando todo lo que él quiere aunque se me esté muriendo? Hay una frase que yo siempre digo y digo, hoy te quiero tanto que no estoy dispuesto a seguirte dando todo lo que te he dado para que te destruyas. Si te quieres destruir, hazlo tú solo, conmigo no cuentes. Y esto lo hago porque te quiero. Si no los queremos, hay que seguirles dando todo hasta que se mueran. No sé si me entendiste. Sí, sí. Entonces, hay que poner esto en un contexto muy importante. Claro, con esto no estoy hablando de aventarlos a la calle, con esto no Claro. estoy alentando de a partir de hoy te quedas aquí con grilletes y todo eso, no. Yo creo que en este momento tienes que empezar a ser responsable y si no eres responsable, dímelo. Te quiero mucho, pero no te voy a seguir dando lo que te he dado toda la vida para que te sigas matando. ¿Qué es lo que te he dado toda la vida? Casa, cariño, respeto, todo eso. Ya no, aquí no lo vas a tener. Aquí se gana y aquí todo lo tenemos de esa forma y luchamos por él. Ok, sí, porque justo yo creo que es eso lo que en mi lugar, ¿no? Como familiar del paciente, pues ha faltado, ¿no? En el afán
pretender nosotros querer ayudarlos, pues terminamos por no ayudarlos, ¿no? O Así afectarlos es. más. Como tú Hoy comenta, aquí está la peor, mejor, ¿no? la mejor forma de aplicar eso, Vero, es queriéndonos y respetándonos. Hoy me quiero tanto que no estoy dispuesto a que nadie me lastime, que nadie me maltrate, que nadie me esté lastimando de esa manera. Y te incluyo a ti porque te quiero mucho. ¿Sí me explico? Claro, sí, 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 perfectamente. Muy bien, Vero. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta referente a lo que dijo de guardar silencio y no decir dónde anda mi paciente. Sí, Aquí las personas que se juntaban con ella están investigando dónde está. sí. ¿Qué tan conveniente sería decirles que sí está en una clínica o seguir guardando silencio con las personas que yo siento que le hicieron daño? Bueno, mira, primero que nada el daño se lo hace él solo, ¿no? O sea, nadie le puso pistola para que consumiera, ¿no? Esto es realmente es un grupo que se junta y donde hacen las mismas tonterías, ¿no? Pero si él quisiera se separa de ahí en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Mira, van y preguntan a la casa y todo, ¿sabes qué? Mira, cuando lo veas le preguntas tú si es que él te quiere hablar y punto, se acabó. Oiga, está internado, mira, no me corresponde a mí decirte, ellos te lo dirán en cuanto salga y punto. Y cuando salga, o tú veas a tu hijo o a tu hija o quien sea, decirle, oye, ¿sabes qué? Te están preguntando, pero pues realmente creo yo, desde mi punto de vista, y lo que has aprendido aquí, que lo menos que tienes que hacer es otra vez estar con ellos y tendrás que manejarlos y decirles el día de mañana, ¿saben qué? A partir de hoy, si ustedes quieren seguir consumiendo, adelante, pero conmigo ya no cuentan, háganse para allá, yo ya voy a hacer mis cosas. Si él es responsable, si él está llevando un tratamiento adecuado y si él está dispuesto a cambiar, tendrán que empezar a tomar medidas de lo que le toca hacer en su nuevo estilo de vida. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sin miedo, ¿eh? Por favor. Buenas tardes. Sí, dime. Mire, yo tengo un paciente que fue internado ahí en la clínica, Sí, pero él al salir volvió a consumir. sí. Eh, ya no lo regresé porque dije, si en 3 meses que estuvo no tomó conciencia, no se regeneró, no quiere cambiar, es inútil que lo regrese yo otra vez. Ujú, Le he estado buscando las ayudas alternativas como pues medicina alternativa, ¿no? ujú, A controlar esa ansiedad que él tiene. sí, Entonces, yo ya decidí, bueno, yo soy la abuela, sí. he decidido no apoyarlo más en volverlo a meter a una clínica, Ajá. ¿Y porque es dónde, perdón inútil que te interrumpa, ¿dónde vive actualmente? en el Estado de México. ¿Pero vive con alguien de ustedes? Sí, con su mamá y con Te su lo vuelvo a abuelita. repetir en este caso, mira, él de alguna forma se da cuenta, vuelvo a consumir y tengo dónde vivir, dónde estar, dónde me resuelvan, quién me apapache, quién me siga dando de comer, todo eso, no tengo nada que preocuparme. Pero si él se empieza a dar cuenta, por decirlo, tú saliste, te estuviste en un lugar donde fue digno, estuvo bien, te trataron bien, estuviste recibiendo tratamiento y todo, y no lo quieres aprovechar, pues en esta casa, si tú vuelves a consumir, en esta casa vuelves a estar en contacto con la sustancia y quieres seguir aquí, aquí ya no se puede. Ya no se puede porque quiere una vida de adulto, pero que lo sigas cuidando como niño. Y hasta donde todos nosotros, de una u otra manera, caemos en eso constantemente y lógicamente. ¿En qué se está convirtiendo mi familiar? En una persona egoísta que solamente piensa en su placer porque sé que los demás me van a seguir resolviendo mi vida. No sé si te quedó claro esto. Bueno, pero es que, o sea, yo considero que no, bueno, se tomó cartas en el asunto para llevarlo allá para que se regenerara, pero no le resolvemos la vida porque no le damos nada, él no tiene un carro, él no tiene Pero una casa, ¿dónde bueno, a lo vive? mejor tiene un techo, a lo mejor tiene un techo con su mamá, No vive con necesito su mamá. más, no necesito más para dónde vivir, comer y seguir consumiendo. Pero cuando se me quitan todos esos elementos, posiblemente mi forma de pensar cambie. O sea, Ujú. ojalá algún día podamos platicar de forma personal y de verdad te podría contar 20,000 cosas que pueden hacerse y que te cambian la vida. Y entonces yo tomé la decisión, ya ahora pienso, a mí no me va a mortificar la vida. Ah, bueno, porque yo me preocupaba mucho y dije, bueno, si él quiere morirse, pues que se muera, si él quiere seguir consumiendo, pues que consuma, pues si es su gusto.
Dice el dicho que ahora sí que Sí, hasta la muerte le sale. pero te falta una cosa. Así como Ujú. lo acabas de decir, pues también, pues que lo haga con sus propios recursos, pero no en mi casa. Ah, no, claro, claro, no, nosotros no le damos nada, él trabaja No, y pero obvio trabaja para entiéndeme. su vicio. Sí, por eso, mira, que se consiga un departamento, una casa, que él se pague el departamento, la luz, el agua, la renta, la ropa, la comida, todo eso que él lo pague, y si le Sí. alcanza para seguir consumiendo, pues que lo haga. Y ya cuando tenga eso, entonces empezarás a darte cuenta realmente que a lo mejor no lo estamos ayudando como se debe. Bueno, pues yo creo que sí, a lo mejor sí. Yo considero que no le doy nada porque no le damos nada, o sea, trabaja y ¿Tiene dónde, yo creo que tiene, dó- no lo he visto que consuma, dicen que consume, tiene, no lo he visto. tiene dónde vivir, si es que está consumiendo? Pero bueno, esa es una Sí, cosa que tenemos que meternos a un proceso sí. de trabajo terapéutico para ir Bueno, cambiando. yo a lo que iba, o sea, yo ya ahorita hacerme la desentendida, que ya me vale lo que haga, que se quiere drogar, que se drogue, que se quiere morir, que se muera, ya, definitivamente, pues si es su decisión, pues que lo haga, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a acabar la vida en estarle duro, y duro, y duro, y aquí, y allá. Yo ya le dije, ¿quieres morirte de una vez? Dímelo, porque yo no voy a estar tirando mi dinero a la basura, porque es tirar el dinero a la basura cuando una persona no se quiere ayudar. Bueno, yo lo considero ahora sí. Pues Le sí, he tratado de la mejor manera. en parte en parte es así, pero vuelvo a repetirlo. Mientras tengan dónde vivir, dónde dormir, dónde comer, todo esto, porque a lo mejor de lo que él gane de dinero, no sé cuánto aporte en esa casa donde él vive. Entonces, habría que ver qué tanto trabaja Mm, para ir consumiendo y tener dónde vivir y dónde dormir y dónde descansar. Y aparte, mm. que se preocupe. Pero bueno, son cosas que tenemos Muchas que gracias por trabajar la mucho. información. Sí, tenemos que trabajar mucho. Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenas Otra tardes. vez, Yo sí quiero comentar, ay, perdón. Adelante, Grecia. Mire, Ah, yo perdón. tengo un hijo, Ah, sí, me llamo Leticia. sí, Eh, dime. yo tengo un hijo que ahorita está ahí internado en la clínica y él Sí. es adolescente, acaba de cumplir 16 años. Ujú. Entonces, yo la verdad es que ahorita, bueno, él está allí dentro de la clínica en estos momentos y yo la gran duda que tengo es, ¿de qué manera lo voy a tratar cuando él salga? ¿Qué límites le puedo poner? Porque pues él no trabaja, él estaba estudiando, de hecho ahorita se fue a la escuela a dar de baja y se les expuso a los directivos el motivo, el Ujú. por qué él se suspendió o sea, por qué se dio de baja y realmente pues a mí me queda gran duda porque digo, ¿qué vamos a hacer cuando él salga? ¿Qué medidas debemos de tomar con un Bueno, adolescente? Porque la muy verdad bien. está en la etapa mucho más, o sea, el Es estar más en esa difícil. etapa lo hace todavía más difícil. Claro, claro. Pues mira, una cosa muy importante. Primero que nada, lo acabas de comentar, es un muchacho de 16 años, es menor de edad. En este caso, al ser un menor de edad, depende mucho todavía de nosotros como padres. Y en esta casa Sí, donde él va a vivir, tendrá que aprender a respetar reglas, límites dentro de esta casa. Estamos hablando, tienes que llegar a tal hora, tienes que acudir a esto, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer aquello. Si tienes que salir, tienes que pedir permiso, tienes todo lo que tiene que hacer un joven. Porque aquí la pregunta, ¿por qué llegó hasta este punto? Porque hasta donde también perdimos nosotros esa brújula como padres. Y entonces como padres sí, tenemos que recibir un montón de ayuda para poder nosotros aplicar y saber aplicar esas reglas y esos límites. Esto lo tenemos que tratar como un joven. Muchas de las veces a este mismo joven de 15, 16 años, pues sabes qué, cómprame cigarros, ¿no? ¿Y qué hacemos como padres? Pues vamos y le compramos cigarros, porque el joven ya consume cigarros. Y entonces, pues de alguna manera, pues tendremos que empezar a ver que es un joven de 16 años. Y entonces donde depende y tiene que hacer las cosas de acuerdo a un reglamento que tenemos en casa que se llaman reglas, límites y consecuencias. Y empezar a retomar eso. Y nosotros como padres tenemos que llevar un proceso terapéutico para ver cómo tenemos que manejarnos nosotros con nosotros mismos para poder aplicar todo esto. Y la otra, empezar a ver hasta dónde me duele todo lo que estoy viendo para no permitir que siga sucediendo. No voy a permitir que me hagas esto, no voy a permitir que me sigas insultando, no voy a permitir que me sigas faltando al respeto. Se acabó en este caso, porque vuelvo a lo mismo. Si quieres vivir como adulto siendo un joven, entonces, pues si quieres vivir como adulto,
pues también responsabilízate como adulto a ver si es cierto. Y entonces, en base a todo esto, tendrá que empezar a haber un proceso de cambio. Pero como padres requerimos un apoyo terapéutico también fuerte, y para eso están los grupos de Al-Anon, las familias anónimas, todo este tipo de cosas, aparte de la terapia que estamos llevando aquí. Ok, muchísimas gracias. Nada, Leticia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie más? Yo, sí, A yo ver, otra vez, adelante, este, Vero. comentabas de que si tiene un lugar va a seguir consumiendo. ¿Qué pasa si el lugar es su casa, no? O sea, en este caso el paciente regresa a su casa, sí, misma situación, ¿no? Estuvo en clínica, recayó, se volvió a llevar, pero ¿qué pasa en esta situación de, pues es que él regresa a su casa, vive su hijo con él y su esposa y las nietas, pero es su casa. Entonces, aquí, ¿qué procede? Que A la ver, a ver, a familia ver, a ver, a ver, no deje solo. entendí. A ver, no entendí. ¿Es menor también de edad? ¿Me dijiste? No, es un adulto mayor, es mi papá, ¿no? Entonces, Ajá, pues al final del día es su casa, ¿no? Como ajá. hijos lo decidimos internar, O sea, esta fue, es donde ustedes viven, es la casa de él. sí, sí, bueno, Entonces, donde él como es vive la es casa la de casa él, de él. como es la Ajá, casa de él, yo tengo que respetar las cosas que él diga en ese sentido. ¿Eso es lo que estás tratando de decirme? Porque si es la no, casa de es que él, la, mira, si es la casa de él y él de alguna manera yo le ayudé, yo estoy esto, todo lo que tú quieras, y él esto sí, no lo respetó, entonces yo, hijo, entonces es donde yo te voy a decir una cosa todavía posiblemente un poco más difícil. Yo no estoy de acuerdo, entonces yo, ajá, hijo mayor, tengo ya la posibilidad de poder decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo ya no estoy de acuerdo con esto, sé que es tu casa, pero pues yo tendré que mejor buscarme la mía y yo ya no me hago cargo de esto, no estoy de acuerdo con estas cosas. ¿Me entiendes? Porque esta es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer. Y entonces el paciente, cuando empieza a darse cuenta que hay pérdidas en la vida de ese tamaño, posiblemente empieza a generar un proceso de cambio. Pero si vamos a estar sujetos a que como es la casa, tengo que aguantar todo lo que tú estás haciendo, digo, con todo respeto lo digo, no se vale ujú. poco que tengamos nosotros que estar ahí aguantando. Puede ser mi papá, pero yo ya hice todo por ayudarte en este sentido y tú no quieres, pues yo creo que papá, con toda la pena te amo, con todo lo que mi corazón, pero yo no puedo estar aquí porque esto me duele, esto me molesta. Además, si es que tengo hijos, mis hijos están viendo cómo estás y entonces mis hijos van a aprender que como yo te estoy ayudando y te estoy resolviendo todo este problema, cuando mis hijos estén más grandes y tengan la capacidad de decidir, y estén tomando, van a decir, como hiciste con mi abuelo, también lo tienes que hacer conmigo. Claro, es justo como lo que se quiere evitar, ¿no? Que no des ese ejemplo, que no normalicen los nietos Por que eso, ajá, que esas situaciones, y cuando ¿no? vean los nietos, en ese caso, si es que son tus hijos, que tú De mi aplicas hermano. cuando tú aplicas una regla y un límite, entonces esos hijos van a decir, ay, en la torre, espérame, eso sí yo no lo haría, porque qué tal si también me la aplican igual. Si se lo hizo a su padre, ¿por qué no me lo haría a mí? ¿Me expliqué? Sí, 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 perfecto. Digo, sí son situaciones diferentes, pero Muy sí en difíciles, pero también se llama amor. Es muy difícil, eso también se llama amor. sí, 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 justo esta claridad de, pues, ¿qué haces, no? Dices, bueno, ya te ayudé, ya te llevé una, ya te llevé segunda, y de plano ya como hijo di lo más que pude, sí, sé que es tu casa, pues como mi hermano es, va a decir, pues voy a buscar dónde llevar a mi familia, ¿no? Porque Claro. pues, no puedo seguir así, que ellos sigan o que ellas sigan normalizando. Y esto, a su vez, se lo tengo que saber, hacer saber a mi papá. ¿Sabes qué, papá? Yo te quiero mucho, pero yo no quiero seguir viviendo esto. Y si mis hijos tienen que deshacerse de esto y no ver esto, lo prefiero. Y lo hago con todo el dolor, pero lo tengo que hacer porque también te quiero a ti, pero también los quiero a ellos. Ok, sí, perfecto, claro. Muy bien. Sí, ¿Alguna otra muchas. pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda, queja o reclamación? ¿Ya no? Bueno, pues no me queda otra más que darle las gracias. Muchas gracias por escucharme. Espero que les sirva lo que hemos dado. Si tienen alguna duda, aquí estamos para que nos llamen y podamos ayudarles en ese aspecto. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Perdón, nada más al Dime, final, dime, Vero, discúlpame. dime, dime. Este, justo retomando esto, nada más para finalizar, yo supongo que sí, esta parte justo de análisis de te puedes quedar solo,
pues obviamente lo llevan ustedes como psicólogos dentro de la clínica con cada uno de los pacientes, ¿no? Porque ellos dicen, ah, pues que se vayan y es mi casa y pues yo decido y demás. Todos estos temas, pues obviamente a ellos supongo que los hacen conscientes de, te puedes quedar solo y eso quieres, esa es Claro, pregunta, ¿no? Se enfocan en esa le parte. hacemos ver todo esto, pero te voy a decir la otra y partiendo de esto que acabo de hablarles de lo que es la conducta facilitadora, ellos Ajá, también se los pueden decir a ustedes, te puede decir si quieres, ¿eh? Si no quieres estar aquí, te puede decir, esta es mi casa y tú sabes también por qué te lo dicen, porque saben que tú no lo vas a cumplir, porque claro. saben que tú de alguna manera no tienes esa capacidad y se aprovechan, te lo vuelvo a repetir, no son gente mala, son gente que está enferma y entonces tienden a cursar con algo que se llama egoísmo. Vuelvo a repetir, no son malos, están enfermos, emocionalmente están enfermos. Entonces, ese es el punto. Y muchas de las veces para que se puedan dar cuenta de que tienen que empezar a cambiar, tienen que empezarse a dar cuenta que hay pérdidas en la vida. Ok, sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿ninguna pregunta? Bueno, muy Buenas amables. noches. A ver, adelante, ¿quién iba a hablar? Hola, una pregunta. Dime. ¿Cómo trabajar esa parte cuando uno sale de la clínica, sale muy enojado, sale incluso hasta con rencor, con odio, y el hecho de convivir con la familia pues hace un poquito complicado, ¿no? Porque pues incluso hasta se ven con odio, bueno, ve a uno con odio, no quiere ni participar en ninguna actividad, no quiere hablar, eh, muestra mucho enojo, pues Mucha mucho ira. rencor. Ajá. Mucha ira. Ujú. ¿Cómo se puede trabajar esa Pues mira, en parte? este Porque caso yo te voy a decir una situación, ¿no? Realmente si ustedes quieren hacer algo para que se integre con ustedes, pues digo, desafortunadamente el que lo va a hacer es él. Cuando él se dé cuenta que yo ya hice lo que tengo que hacer, pero él quiere seguir en esta misma actitud, pues con la pena, ¿no? Lo tendrá que seguir haciendo y lo tendrá que trabajar, como dicen por ahí en ese viejo dicho. Si te enojas, tendrás otro trabajo, cómo en contentarte. Y lo que hice, lo hice por tratar de ayudarte. Y si eso no lo alcanzas a ver, pues digo, pues lo siento. En ese momento creí y vi y hicieron incluso lo que tuvieron que hacer por ti para ayudarte. Pero si no lo quieres ver así, ni modo. Lo siento. Yo hoy no me siento culpable. Si es que eres hija, esposa o lo que seas, ahí en este caso, no me siento culpable porque hice, creo, lo correcto para ayudarte. Si eso no lo puedes ver, pues lo sentimos, ¿no? El problema es de él en este sentido y tendrá que trabajarlo terapéuticamente. Tú tendrás que hacer un trabajo terapéutico para ver que esto no es tu culpa. Tú hiciste lo que tenías que hacer y que creo que es lo más correcto. sí, y si él se sigue negando, no quiere participar, no quiere hablar, No lo vas a hacer uno cambiar. intenta, Lo único que puedes ujú, cambiar eres tú. Preocúpate por ti. En el momento que tú cambies, él podrá tener posiblemente esa posibilidad de cambio, porque no ok, vas a hacerlo cambiar. gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Nada? Pues muchas gracias. Ojalá les sirva todo lo que les comentamos y pues estamos para servirles. Cualquier duda nos pueden llamar. Muchas gracias y que estén bien y que Dios los bendiga. Gracias. Doctor. Gracias, linda noche. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.